Hoy, 21 de febrero, se celebra el Día de la Lengua Materna. En nuestra comunidad tenemos tres propias: el castellano, el aragonés y el catalán de Aragón. Llevarlas a las instituciones y centros educativos es fundamental para que formen parte de la vida social de las zonas en las que se utilizan. El aragonés y el catalán de Aragón han renacido en nuestra comunidad. Los datos hablan por sí solos. 5.700 alumnos las estudian en 57 centros educativos de 105 localidades. Se ha duplicado el número de alumnos que asisten a clases de aragonés, que son voluntarias, pero bueno, también hay que promoverlo para que las familias decidan elegir esa asignatura. El catalán en los colegios y los institutos de la zona oriental de Aragón, prácticamente el 80% de las familias eligen la asignatura de catalán para sus hijos. El Ejecutivo también apuesta por promoverlas e institucionalizarlas. Un trabajo conjunto entre ayuntamientos, asociaciones o universidades. La de Zaragoza ha puesto en marcha una cátedra para su difusión a través de cursos y formación. Tenemos una mención que es una especialidad de lengua aragonesa y hay un diploma de especialización para profesores de aragonés, y eso es algo nuevo, inédito. La música es otro de los vehículos. El grupo Audastía encontró su espacio cantando en aragonés. Acceder de una forma sencilla, tanto poniéndote en Spotify, en YouTube, escuchas el grupo y tienes ya acceso directo a un aragonés que además es en lengua viva. Para sentirse familiarizado y que siga muy presente en la vida social. Precisamente para apoyar la promoción de las lenguas propias, Aragón TV emitirá este domingo una película de animación doblada al aragonés. Albert es una historia de amistad y aventuras para los más pequeños. La escuela Nogará Religada ha sido la impulsora del doblaje, en el que colaboran, entre otros, la presentadora Silvia Cebolla, el periodista Jorge Romance y el historiador Guillermo Tomás. ¡Vine a ver esto! ¿Qué ¡Mira pasa? cómo camina! ¡Oh! ¡Qué nino tan listo!